Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mercedes Rubio, soy actualmente subsecretaria a cargo de la Subsecretaría de Políticas de Género y Violencia Familiar de la Procuración General, que es un área que fue creada el año pasado para diseñar y delinear políticas de género en el ámbito del Ministerio Público. En el día de hoy quisiera referirme a la implementación del formulario único especializado para la recepción de denuncias en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. En primer lugar, me gustaría abordar el porqué y luego el cómo de este formulario. Respecto del motivo por el que incorporamos este formulario como proceso de trabajo para el Ministerio Público Fiscal, ello tiene que ver con que entendemos que este proceso de trabajo va a facilitar y va a mejorar el trabajo en los casos de violencia por razones de género y violencia intrafamiliar, generando un plus, un aporte en el abordaje de las investigaciones y la protección de las víctimas. Bueno, respecto del motivo, esto tiene que ver con que entendemos que este formulario va a brindar a los fiscales información esencial del caso, de modo que se puedan tomar decisiones adecuadas sin necesidad de hacer un segundo llamado a la víctima, de escucharla nuevamente, o bien quedándose los magistrados en el desconocimiento de ciertos datos relevantes del caso que hubieran determinado una intervención distinta. Porque justamente la idea es robustecer la denuncia inicial y que ésta contenga todo lo necesario para la primera actuación del fiscal, enriqueciendo el contenido de las denuncias y aliviando al mismo tiempo el trabajo de las unidades funcionales. Actualmente sabemos que las denuncias por razones de género e intrafamiliar constituyen aproximadamente el 30% de las IPP con autor imputado o sindicado. Y esto nos habla de la necesidad de poner el foco en nuestra labor en este tipo de hechos, y de ahí viene la necesidad de abordar procesos de trabajo especializados como este nuevo formulario. Ustedes son todos funcionarios, empleados y magistrados del Ministerio Público y por lo tanto saben cómo recibir una denuncia, tienen conocimientos y destrezas en este tipo de recepción de declaraciones, y la idea es aprovechar justamente toda esta experiencia y todos estos conocimientos y sumar herramientas específicas para el abordaje de este tipo de hechos. Y esto tiene que ver básicamente con la especialización que conlleva la investigación de este tipo de delitos. Ustedes, operadores del Ministerio Público Fiscal, saben que estos hechos tienen ciertas particularidades y que por lo tanto necesitan un abordaje distinto, una distinta recopilación de los datos para llegar a buen puerto en la investigación de los hechos y la protección de la víctima. Muy sintéticamente, saben de las dificultades probatorias que presentan este tipo de hechos, que generalmente ocurren en el interior de un domicilio, entre cuatro paredes, entre personas que tienen un vínculo afectivo entre sí, como ser parejas, como ser progenitores y sus hijos, como ser hermanos, y esto implica una percepción distinta de los involucrados acerca del conflicto y en muchos casos una posterior retractación de la víctima luego de la erradicación de las denuncias. A estas singularidades cabe además sumarle el enfoque contextual o interseccional que requieren estas investigaciones, en cuanto reconocemos que las personas no experimentan discriminación y violencia en un vacío, sino dentro de un contexto social, económico, cultural, donde existe una relación de desigualdad de poder estructural entre la víctima y el agresor, una desigualdad de poder histórica que suele darse entre ambos involucrados y que exige a los agentes judiciales una mirada distinta, una mirada no estereotipada de los involucrados, o lo que llamamos la perspectiva de género, la mirada contextualizada. Todo esto nos permite concluir que tanto a nivel local en nuestra provincia como a nivel nacional, y lo mismo sucede con el sistema interamericano, se consagre en este tipo de delitos el principio fundamental en la investigación de especialización en los casos del abordaje por el Ministerio Público, es decir, un abordaje y una atención especializada y diferenciada respecto de otros hechos que no involucran este tipo de violencia. Y este acceso a la justicia por parte de la víctima, que tiene que ser inmediato, oportuno y especializado, debe darse desde el momento mismo del inicio de la investigación, es decir, desde el momento de la erradicación de la denuncia. La especialización en nuestra provincia suele darse con dos matices.
En primer lugar, a través de órganos especializados, como son las fiscalías, las secretarías, las ayudantías, que son, digamos, que según el Departamento Judicial tienen una organización distinta, un área específica distinta, con competencia limitada o exclusiva a este tipo de hechos. Y otra forma de especialización es la modalidad de procesos de trabajo especializados, como puede ser, por ejemplo, la Cámara GESEL para la recepción de denuncias, para la recepción de declaraciones de niños, niñas y adolescentes. En esta misma línea, la adopción de este formulario, que se va a implementar no solo en el ámbito del Ministerio Público, sino en todas las comisarías de la provincia de Buenos Aires, es un proceso de trabajo o una línea de trabajo especializado ajustado a esta problemática. ¿Cuáles son los aportes de este formulario de denuncias? Bueno, en primer lugar, que como les vengo diciendo, va a ser utilizado por cada uno de ustedes, agentes del Ministerio Público Fiscal, pero también en las comisarías de la mujer, en las comisarías de prevención, donde se reciben entre el 90 y el 95% de las denuncias, y esto va a permitir relevar con enfoque de género mayor cantidad de datos sociodemográficos, lo que constituye no solo una exigencia de la Ley de Violencia Familiar, sino un insumo fundamental para delinear y diseñar políticas públicas del Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo, como por ejemplo la planificación de subsidios, de refugios, de dispositivos de protección, entre otros, pero sobre todo el aporte es para la labor cotidiana de cada agente del Ministerio Público Fiscal que aborda casos de violencia por razones de género intrafamiliar, porque por sus particularidades, como ya dijimos, el contar con mayor información en cada caso en el que intervenimos es lo que nos va a permitir, en el contexto de las investigaciones, adoptar las decisiones adecuadas y sobre todo verificar que se concreten las medidas de protección necesarias respecto de la víctima. ¿Cuándo se van a usar estos formularios? Bueno, obviamente, como su nombre los dice, en los casos de violencia por razones de género y de violencia intrafamiliar. Es decir, siempre que una persona que se acerque a denunciar un delito haya visto afectada o puesta en peligro su vida, su libertad, su seguridad personal, su dignidad, su integridad física o psicológica o sexual en el ámbito del grupo familiar. O bien, cuando la denuncia es por razones de género, cuando se trate de conductas activas o omisivas que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basado en una relación desigual de poder, afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica o sexual de una mujer o de una persona del colectivo de la diversidad sexual. El formulario está diseñado, como ustedes habrán visto, para contener mayor información respecto de la víctima, como por ejemplo su domicilio de resguardo, sus posibilidades económicas. Lo mismo respecto del agresor, se van a contar con más datos de identificación que además van a ser provechosos en el ámbito de la recolección de pruebas. Más información del núcleo familiar, lo que nos va a facilitar, por ejemplo, si necesitamos que intervengan otras dependencias, como por ejemplo los servicios locales. Va a contar con un ítem de procesos anteriores, tanto en el ámbito de familia como en el ámbito penal. Y lo que probablemente es lo más novedoso que aporta el formulario es una escala de predicción de riesgo y una matriz de riesgo, que son herramientas muy importantes para este tipo de delitos y que suman para el abordaje prioritario por el fiscal en los casos de alto riesgo de femicidio o de violencia grave. En los ámbitos de recepción de denuncias del Ministerio Público Fiscal, en general se va a utilizar la escala, porque la matriz de riesgo, que es otro documento que está anexo al formulario, se va a utilizar en aquellos casos donde exista, al momento de la denuncia, un equipo interdisciplinario que intervenga en el caso. Como en general en las bocas de denuncia del Ministerio Público no se encuentra con el equipo interdisciplinario presente, sino que los equipos especializados profesionales intervienen con posterioridad, en general vamos a utilizar la escala. Esta escala, como digo, puede ser completada por cualquier agente del Ministerio Público Fiscal que recibe la denuncia y completa la escala.
Es importante contarles que este formulario nace de una propuesta realizada por la Mesa Interpoderes Provincial, que es un ámbito donde periódicamente se reúnen las máximas autoridades del Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Mujeres, Corte y Procuración. En este ámbito, donde se articulan políticas que impulsan los tres poderes para profundizar en iniciativas para la erradicación de este tipo de violencias, es donde surge la idea de trabajar con un formulario único de denuncias que pueda ser utilizado el mismo formulario tanto en la justicia de paz como en la justicia de familia y en la justicia penal. De modo que cuando el formulario se implemente en todos estos ámbitos vamos a utilizar el mismo formato de denuncias. El formulario fue aprobado finalmente a fines del año pasado por la resolución 2209 del 21, firmada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y por el procurador, el doctor Julio Contegrán. Cuando en este contexto la Corte y el Ministerio Público emiten una opinión conjunta, insistimos en la incorporación de un instrumento que ayude a la evaluación del riesgo de la víctima al momento mismo de erradicación de la denuncia, como una herramienta de trabajo fundamental para este tipo de problemática y, como les digo, para que la Fiscalía pueda realizar un abordaje prioritario de entre el universo de casos de los que constituyen un mayor riesgo para la víctima. La evaluación de riesgo en los casos de violencia de género intrafamiliar obviamente no es un invento nuestro, sino que es un insumo fundamental reconocido internacionalmente para el abordaje de este tipo de casos y cuya finalidad es adoptar las medidas preventivas urgentes para reducir el riesgo de que la mujer sufra nuevas agresiones. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, como lo conocemos más coloquialmente, específicamente señaló en la recomendación número 35 que los Estados parte deben asegurar la prestación de mecanismos de protección adecuados y accesibles para evitar una posible violencia o más actos de la misma, y entre los mecanismos que deben adoptar los Estados parte, deben incluirse la evaluación inmediata de los riesgos y la protección compuesta por una variedad de medidas eficaces. La relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, en su misión a la Argentina del año 2017, señaló que en nuestro país, y específicamente en nuestra provincia, en muchos casos no se llevaba a cabo una evaluación de riesgo de muerte de la víctima, recomendando en dicho informe establecer directrices para una investigación pronta y eficaz de los casos de violencia de género que integren la evaluación y la gestión del riesgo por personal debidamente capacitado en el marco de protocolos específicos y con recursos técnicos adecuados. Obviamente cada uno de ustedes, fiscales, funcionarios, peritos, saben distinguir, como dije antes, por sus conocimientos, por sus destrezas técnicas y sobre todo por su vasta experiencia al trabajar cada día con muchísimos casos de este tipo de violencias, cuáles son los más graves. Pero muchas veces, tanto cuando se denuncian hechos gravísimos como cuando se denuncian otros que a priori por el relato de la víctima no revisten tal entidad, puede darse en los casos parámetros o ciertos factores objetivos de riesgo que por su configuración puntual puedan generar una probabilidad determinada de que el evento se repita y escale en gravedad. Y es fundamental que tales factores de riesgo estén plasmados en la denuncia, para lo cual es necesario que se pregunte específicamente a la víctima sobre esos factores de riesgo, de modo tal de dar a los fiscales, como venimos diciendo, y a los cuerpos técnicos profesionales este panorama inicial necesario para una correcta ponderación inmediata del caso. Si pensamos en el altísimo número de denuncias que se reciben diariamente en nuestra provincia, no sé, en San Martín un promedio de 55 denuncias de este tipo por día, en Lomas 50, en Matanza o Quilmes rondan 30-35 denuncias por día, y en general en todos los departamentos, tanto del conurbano como del interior de la provincia de Buenos Aires, que reciben una alta cantidad de casos en relación con su capacidad operativa, contar con la mayor cantidad de recursos y de información sobre estos parámetros objetivos de riesgo desde el momento de la denuncia es lo que facilita
este abordaje más urgente de aquellos que requieren una atención prioritaria. Obviamente esto no marca una directiva inversa de no tratar o abordar todos los casos que no sean en principio de alto riesgo, pero sí exigen una ponderación caso por caso a partir de la información recabada. Por ello, la escala incorporada como novedad al formulario que ustedes van a confeccionar cada vez que reciban una denuncia en sus dependencias, se trata de un proceso de reunión de información vital para el caso dirigida a la toma de decisiones en materia de seguridad en función del riesgo de que se vuelva a producir un acto violento. Y antes de repasar, visualizando el contenido de la escala, me gustaría referirme a 2 o 3 cuestiones. Y antes de repasar el contenido concreto del formulario, me gustaría referirme a 2 o 3 cuestiones puntuales de la escala que lo integra, que como ustedes habrán visto, se encuentra al final, es la última hoja del formulario de denuncias especializado. La selección de esta escala fue originariamente elaborada en España y adaptada para nuestra provincia, que fue seleccionada entre otras escalas existentes a nivel internacional, como es la escala de Campbell o la de Sara, se relaciona con la adecuación observada a las características distintivas y propias de nuestro país en relación, por ejemplo, a la prohibición del uso de armas o del contexto de familia, así como con la necesidad, como venimos hablando, de que los agentes, tanto del Ministerio Público Fiscal, los y las agentes, como el personal policial, pudieran completarla con la mayor información posible al momento de la denuncia. Esta escala fue elaborada teniendo en miras que será específicamente completada por personal policial y también por el personal de las oficinas de denuncias, así como de todo otro órgano que en el ámbito del Ministerio Público Fiscal reciba denuncias de violencia por razones de género y en el ámbito familiar. Siempre, como les digo, que no exista un equipo técnico en cuyo caso no vamos a utilizar la escala, sino la matriz de riesgo que también está acompañada del formulario. Como experiencia local, un instrumento muy similar a la escala que hoy tenemos adjunta al formulario fue utilizada en San Martín desde el año 2013, tanto en comisarías de la mujer como en oficinas de denuncias. Lo primero que me gustaría señalar es que la escala de predicción de riesgo no sustituye ni reemplaza la intervención de los cuerpos periciales u organismos técnicos, sino que es meramente complementaria de la actividad de los profesionales especializados. Es decir, quien recibe la denuncia, ya sea un policía o un agente del Ministerio Público Fiscal, completa las preguntas que están en la escala cuando toma la denuncia, y esto arroja un resultado orientativo sin perjuicio de la ulterior intervención de los equipos técnicos que va a ser determinada según las directrices o las instrucciones del fiscal. Así lo especifica expresamente la escala cuando dice que el resultado es meramente orientativo. Se señala: importante, la valoración del riesgo es de carácter orientativo y complementario a esta ulterior intervención de los equipos especializados, y la información recabada debe completarse con el análisis del relato del hecho y la certificación de los antecedentes de denuncias previas. Todo ello obviamente combinado con la experiencia profesional y personal de los operadores que luego van a leer el formulario y van a ponderar el riesgo. Pero como les dije antes, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes de nuestra provincia, su vasto territorio y la cantidad de casos que se denuncian por día, contar con esta herramienta que provee una predicción automática y que permite al momento mismo de la denuncia y hasta tanto se complete la evaluación por los organismos periciales, una obtención de información vital del caso y una predicción o una valoración automática del riesgo, como un resultado orientativo. Como segunda cuestión importante, me parece señalar que la evaluación actuarial es aplicable específicamente a casos de violencia en contexto de género e intrafamiliar entre cónyuges, excónyuges, parejas, exparejas, novios, exnovios. Es decir, es una escala que va a ser aplicada para los casos de violencia contra la pareja
y expareja en este sentido amplio. Se va a completar siempre en este universo de casos que suele rondar el 70-75% de los casos de este tipo de violencias y no así en los demás. Es una escala específica para este tipo de casos. Como se visualiza, la escala contiene preguntas sencillas, es de fácil manejo y por la experiencia en San Martín puedo decir que se completa fluidamente, con relativa facilidad y muchas veces ya a lo largo del relato de la víctima, cuando comienza la denuncia y explica por qué concurre a denunciar un hecho delictivo, a partir del relato muchas de las preguntas ya quedan respondidas y cuando llegue el momento de la escala solamente quedarán algunas para completar por parte del operador. A continuación voy a precisar algunos criterios operativos en relación a los ítems que contiene el formulario. El formulario, cada pregunta tiene un puntaje que es de 1 a 3. 1, 2 o 3. Y esto se corresponde con la incidencia de cada una de los parámetros o los factores de riesgo a la hora de medir ese peligro. Y la decisión sobre este puntaje está basada en investigaciones científicas y en datos estadísticos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la víctima dé una respuesta negativa, el puntaje es 0. Y cuando la víctima dé una respuesta afirmativa, porque las preguntas son por sí o por no, corresponde al operador consignar el puntaje específicamente asignado a la pregunta. Es decir, si la pregunta tiene un 1, corresponderá un 1. Si tiene un 2, un 2. Si tiene un 3, un 3. Pero el operador no va a efectuar una valoración. Si la pregunta prevé un 3, no puede valorar la respuesta y decir, bueno, me parece que acá corresponde un 2. Debe asignar a cada pregunta el puntaje que está preasignado. Esto lo que excluye es una ponderación subjetiva de la situación particular de la víctima por parte del operador policial o judicial y eventualmente si correspondiera una ponderación distinta de los factores, esto va a ser realizado en una etapa ulterior por los operadores especializados, ya sea por el fiscal o por él o la trabajadora social, él o la psicóloga que intervenga en el caso con posterioridad. Los ítems señalados como de alto riesgo automático no contienen puntaje. Es decir, cuando a una pregunta que es de alto riesgo automático la respuesta sea afirmativa, siempre el caso va a ser un caso de alto riesgo. Sin embargo, se sugiere completar el resto de las preguntas porque si bien ya no es relevante en este caso el puntaje, porque el caso va a ser automáticamente de alto riesgo o considerado automáticamente como de alto riesgo, sí le va a proveer al fiscal información vital del caso. Son considerados de alto riesgo automático los casos en los que existe una medida de protección vigente al momento de la denuncia, cuando se hayan causado lesiones graves o muy graves a la víctima, cuando exista presencia, tenencia o acceso a armas de fuego, cuando el agresor pertenezca a fuerzas de seguridad o cuando exista un historial de conductas violentas con embarazadas, niños, niñas o personas con discapacidad. Asimismo, ante una duda y con el objetivo de que ninguna situación específica que pudiera ser relevante quede fuera de la valoración, debe primar un criterio amplio a la hora de evaluar las respuestas, dado que es preferible que se señale un ítem como afirmativo, aunque genere alguna vacilación, a que una situación significativa quede excluida de la valoración. Y finalmente, para completar la información que les vamos a brindar a lo largo de este encuentro, es importante señalar que se va a proveer a los operadores y las operadoras una guía de uso de la escala que tiene ciertas definiciones acerca de las preguntas de la escala para cuando son esos casos donde la víctima contesta por ahí con un ejemplo o con una explicación para orientar al operador acerca de la forma de interpretar ciertas respuestas. Aclaro que al denunciante se le pregunta el interrogante tal y como dice expresamente la escala, pero está bueno que sea acompañada una guía de uso para los operadores judiciales
por si, como les digo, la víctima explica alguna respuesta o contesta con ejemplos para facilitar la valoración de las respuestas. Como otro dato relevante, se destaca que la escala al final contiene un ítem de observaciones donde el operador que recibe la denuncia puede consignar algún dato que no forme parte del relato de la denuncia o que no forme parte de las preguntas que contiene la escala. Por ejemplo, no sé, si a la víctima, mientras que está formulando una denuncia, recibe un llamado telefónico del agresor y cambia su actitud o se vuelve reticente, o cierto estado anímico que puede presentar la víctima al momento de la denuncia, cualquier dato de interés que él o la operadora considere significativo o relevante volcar en la denuncia para conocimiento del fiscal, hay un ítem de observaciones a ese efecto. También es importante destacar que la resolución que implementa el formulario único prevé un monitoreo y relevamiento periódico por parte de todos los órganos que intervinieron en la confección de este formulario. Y esto me parece fundamental porque es importante que ustedes tengan presente que cualquier observación, cualquier sugerencia, cualquier dato de interés que pueda surgir a partir de la implementación del formulario, nos la hagan saber al mail de la subsecretaría, que ahora lo vamos a brindar, y cualquier consulta sobre la implementación de este formulario, sobre su utilización en concreto, también nos la hagan saber, que la idea es generar un ida y vuelta a partir de esta adopción de este nuevo formato de denuncias, y esto es muy importante para el momento del monitoreo y relevamiento periódicos, para hacer todos los ajustes que fueren necesarios a partir del uso efectivo del formulario. Cabe también consignar que el formulario fue remitido meses atrás a todos los fiscales que trabajan o que abordan la temática de género, para que brinden sus sugerencias para mejoras, modificaciones, inclusive críticas. Varios fiscales dieron muy buenas sugerencias, todas fueron atendidas e incorporadas, corrigiéndose el formulario en la medida de lo posible, y esto va a ser realizado, como les digo, periódicamente, cada cierto intervalo de tiempo, por lo cual es muy importante que ustedes, que son quienes van a manejar la escala diariamente, nos nutran con su experiencia respecto de su utilización y con sus sugerencias. También es importante señalar que aún con una vasta compilación de datos y con el conocimiento de las técnicas de valoración del riesgo para la predicción de la violencia, lo cierto es que nunca podremos saber con un grado de certeza absoluta si una persona realizará un determinado acto violento en el futuro, sino que solamente vamos a poder estimar una probabilidad de que en determinadas ocasiones y condiciones aparezca un acto violento. Teniendo como norte esta premisa y reconociendo la complejidad del entramado de este tipo de violencias, de todas maneras entendemos que aportar a los magistrados, a los profesionales técnicos, a los peritos, de herramientas de evaluación técnicamente avaladas, como son las que estamos acompañando al formulario, permiten un análisis factible y fiable de la totalidad de los casos, y entendemos es un aporte importante para la oportuna y eficiente intervención del operador judicial y procurar evitar que nuevos hechos de maltrato se produzcan. Y para ir finalizando esta exposición, me parece muy importante reiterar el contexto de este tipo de denuncias para que siempre lo tengamos en cuenta como operadores del Ministerio Público. Sé que muchos de ustedes ya conocen el ciclo de la violencia, al que me gustaría referirme brevemente, pero me parece importante destacarlo, sobre todo cuando abordamos momentos del proceso penal como es el que es tan importante y fundamental como el de la erradicación de la denuncia. Si bien no todas las personas ni todos los casos de violencia son iguales y por lo tanto no todas las víctimas sufren los mismos efectos con la misma intensidad, hay un elemento que se repite en muchos de los casos, que es el ciclo de la violencia. La violencia contra la mujer en general no está constituida por un hecho aislado, sino por una situación dinámica que es más o menos perdurable y que debe ser aprendida de un modo abarcativo como un proceso.
El carácter cíclico de la violencia es lo que nos ayuda a explicar por qué muchas mujeres no pueden salir de este ciclo y viven esta situación de sometimiento durante muchos años. Esto nos demuestra que en general la violencia no es constante y que se acompaña por actitudes del agresor de arrepentimiento e inclusive hasta de cariño, pero este patrón se repite y en numerosas ocasiones, por eso suele llamarse un proceso cíclico, la mujer en algún momento comienza a perder confianza en las promesas de su pareja, empieza a reconocer el carácter abusivo y degradante de la relación y puede buscar ayuda y romper el círculo de la violencia. El ciclo puede sintetizarse básicamente en 3 fases que suelen percibirse como la fase de acumulación de la tensión, en que la víctima percibe que el agresor va volviéndose más susceptible, respondiendo con mayor agresividad y encontrando motivos de conflicto todo el tiempo. En esta fase de tensión, la víctima hace todo lo posible por quedar bien, evita situaciones que sabe que suelen enojar al agresor, que suelen disgustarlo, intenta calmar a su compañero a través de conductas que antes resultaban exitosas, cree que tiene el control de la situación, pero sin embargo no queda bien porque el agresor siempre se enoja, trata de justificarlo la víctima, trata de minimizar la gravedad de los actos violentos, siente ansiedad, siente desilusión, siente miedo, se siente culpable porque cree que falta en su papel de pareja. Generalmente esta etapa de tensión es la etapa más larga del ciclo y durante esta etapa suelen producirse golpes menores, amenazas, pero lo que caracteriza este momento es la violencia psicológica. La segunda fase del ciclo de la violencia es el estallido de la tensión. Es la violencia física, cuando la violencia finalmente explota y da lugar a la agresión física, al estado agudo de golpes o de amenazas graves. La víctima en esta etapa de estallido de la violencia siente miedo, siente odio, siente impotencia, soledad, siente dolor, vergüenza, disociación. Se niega a aceptar que esta situación le esté pasando a ella y por lo general no busca ayuda. Pero en esta etapa es cuando otras personas pueden buscar ayuda por la víctima, vecinos, familiares, amigos. Sin embargo, en algunos casos, en esta etapa, la víctima se anima a denunciar, se anima a acercarse a una comisaría o a los tribunales o hacer un llamado telefónico o enviar un mail y buscar ayuda. Y la tercera fase del ciclo de la violencia es la denominada luna de miel o arrepentimiento, donde el maltratador pide disculpas a la víctima y sobreviene la reconciliación. La mujer inmersa en este círculo siente miedo, siente confusión, siente ilusión de que las cosas pueden cambiar, a veces retorna la esperanza, cree en la posibilidad de cambio y en muchos casos se acerca a intentar retirar esa denuncia que ha efectuado o vuelve a la casa y se reinicia el ciclo de la violencia. Cuando la violencia ya se instala como un patrón en la relación de pareja, esta etapa de reconciliación o de luna de miel es cada vez más corta y se pasa directamente de la agresión a la fase de tensión y recomienza así el ciclo de la violencia. Todo esto lo explico, si bien la mayoría de ustedes lo saben, para señalar que cuando la víctima llega a nuestros despachos a denunciar, es en general una persona que llega con mucho miedo, con las heridas emocionales y físicas a flor de piel, y la disposición del operador judicial que recibirá la denuncia es extremadamente importante. Como miembros del Ministerio Público, entonces tenemos que procurar escuchar con empatía, darle tiempo a la víctima para que realice su relato, darle el espacio para que relate lo que le pasó. La víctima debe sentir que se le escucha, esto es una escucha activa, debe sentir que se le cree, que no se la juzga por su relato. Hay que procurar al momento de la denuncia obtener un relato lo más minucioso posible de los hechos, preguntar por episodios de violencia que se hayan dado anteriormente, aunque no hayan sido denunciados, porque muchas veces sabemos que podemos contar con elementos probatorios de hechos anteriores, por ahí no del hecho, elementos probatorios además de la denuncia y del relato de la víctima.
en hechos anteriores, donde la víctima por ahí salió corriendo de la casa y se refugió en la casa de un vecino, o donde una amiga llegó y vio los golpes que había sufrido, y no por ahí del último hecho, que es el que está siendo objeto de la denuncia. Es muy importante también verificar si la persona que se acerca a realizar la denuncia cuenta con una red de contención, porque la víctima que la realiza va a ingresar en general en lo que se conoce como la ruta crítica a partir del momento en que radica la denuncia, y son momentos de mucha vulnerabilidad. Por eso hay que saber si tiene amigos o familia que puedan contenerla y acompañarla. Esto me parece importante destacarlo, aun cuando sé de las dificultades y de la cantidad de trabajo que cada uno y cada una maneja diariamente, pero subrayar estas cuestiones, que no perdamos la sensibilidad, sino que la reforcemos, que reforcemos nuestra perspectiva de género desde el momento mismo de la denuncia, me parece muy importante, ya que en muchos casos sabemos que este va a ser el único contacto de la víctima con el Poder Judicial por todas estas cuestiones particulares de los casos por razones de género e intrafamiliar que venimos señalando a lo largo de este encuentro. Y en este sentido me parece también importante destacar en encuentros como este, que reúnen a personas que trabajan todos los días con este tipo de violencias, la inmensa labor de todos y todas las agentes del Ministerio Público Fiscal en sus distintos roles en el abordaje de los casos de violencia por razones de género e intrafamiliar, con las dificultades que estos casos presentan, por sus particularidades, por la necesidad de intervención urgente y los recursos muchas veces limitados con que se cuenta. En particular, desde la Subsecretaría de Políticas de Género e Intrafamiliar, nos encontramos a disposición para trabajar en las dificultades particulares que se puedan presentar a partir de la implementación del formulario en cada departamento judicial, para que a partir del intercambio se generen las mejoras que fueren necesarias y se aporten aquellas modificaciones que mejoren la labor del abordaje de este tipo de hechos a futuro. Estamos a disposición para trabajar y para intercambiar en cada tipo de inquietud que se presenten en este tipo de casos, que, como señaló Naciones Unidas, y esto siempre me parece importante repetirlo, constituye la cuestión de derechos humanos más generalizada y urgente en la actualidad. Ahora vamos a ver el formulario en particular, exhibiéndolo en pantalla para ver los ítems puntuales. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo soy Victoria Torkelsen. Conmigo la idea es que veamos cómo funciona el formulario en el sistema. Es para que ustedes estén familiarizados y por cualquier duda que pueda surgir vamos a tratar de ir viéndola punto por punto en el formulario que ustedes van a utilizar en el sistema. Yo voy a mostrarles en pantalla. Ustedes van a ver, yo acá tengo una causa modelo, digamos, donde voy a abrir uno de los dos formularios. El formulario está cargado en un modelo de acta de denuncia, ¿sí? Esto es importante para que sepan cómo buscarlo una vez que entran al SIM. La idea es que ustedes carguen la causa que van a iniciar y que van a tomar la denuncia, y después hacen como siempre, no hay ningún cambio en la forma de tomar la denuncia, van al modelo de denuncia, que es este que yo le voy a mostrar ahora, y toman la denuncia inicial de la causa. Sabemos que hay algunos departamentos judiciales en donde la denuncia se inicia antes de que se cree la IPP. En esos casos no va a haber problema porque el formulario en los dos tipos va a estar como texto libre, o sea que pueden entrar al formulario desde texto libre aunque no hayan iniciado todavía la IPP, ¿sí? Una vez que ingresan, van a buscar en el modelo acta denuncia, tenemos dos opciones: formulario denuncia BFIG con escala, que es el formulario que explicó Mercedes, que posee la escala de predicción de riesgo para casos de violencia de parejas o exparejas, y el formulario denuncia BFIG
sin escala, que es para todo el resto de los casos de violencia de género e intrafamiliar. Yo ahora voy a hacer la muestra con el que tiene la escala para que también podamos ver la escala paso por paso. Bueno, vamos a ingresar al formulario con escala para que ustedes puedan ver este modelo, que es el que tiene la escala incorporada. Acá les van a aparecer las personas que ustedes hayan cargado en el caso de que hayan iniciado la IPP previamente. Es importante que marquen a las personas que ustedes cargaron, porque todos los datos de estas personas que se cargaron en la carátula van a migrar a las respuestas del formulario, o sea que les va a ahorrar bastante tiempo de completar ciertos datos de las personas cargadas, ¿sí? Ahora van a ver que van a aparecer los datos que ya estaban previamente cargados completos acá en el formulario, ¿sí? Bueno, acá está la primera pantalla del formulario. Lo primero que tenemos son los datos personales de denunciante. En general, todo lo que son datos personales, no hay mayores complejidades ni nada que les pueda traer complicación a la hora de completarlos. Son los datos que se solicitan siempre para una persona que hace una denuncia. Algo que sí es importante señalar es que en el ítem de sexo-género, el sistema les va a dar la opción de femenino como F, masculino como M o X. Esto conforme la nueva ley de identidad de género. Ahora, el formulario también pide que se complete si la persona es travesti o trans, ¿sí? Eso ustedes lo van a tener que completar, marcar manualmente, porque el sistema ofrece esas tres opciones, F, M o X. Por otro lado, van a ver que hay algunas otras variables que antes por ahí no estaban en las tomas de denuncia, que es si la persona es migrante, también las particularidades socioeconómicas y otros datos sociodemográficos que son importantes a la hora de evaluar el contexto de vulnerabilidad y la diversidad en la que está inmersa la persona que denuncia. Luego aparece el apartado de la víctima, muchas veces denunciante y víctima coinciden. En este caso, cuando hay ciertas cosas que no se van a completar porque no se requieren, porque denunciante y víctima es la misma persona, o porque hay varios ítems que no se completan porque ese dato no está, nosotros sugerimos que lo borren, para que no queden espacios en blancos, como en cualquier denuncia también, que la idea es que no quede ningún espacio en blanco que pueda ser completado por fuera, así que pueden borrar todos los ítems que no se van a completar y que no quede un apartado o un ítem en blanco. En la parte de la víctima, los datos personales son los mismos que se requieren a la hora de consultar a la víctima y a la denunciante. Sí, acá se incorpora el domicilio transitorio o de resguardo, que es importante, porque como saben, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, la víctima luego de la denuncia se retira del domicilio si lo compartía con el agresor, y se resguarda o se queda en el domicilio de algún familiar, de algún amigo, y es importante saber a dónde va a estar esa víctima, sobre todo para poder contactarla desde la Fiscalía, y para cualquier eventual notificación, por ejemplo, de medidas de protección, o cualquier necesidad que tenga la Fiscalía de poder ubicar y saber a dónde está viviendo en ese tiempo la víctima. Después también se pregunta si la víctima posee red vincular, que también resulta interesante para cuestiones de contacto y de luego relevar también el contexto de vulnerabilidad en el que está inmersa la persona. Aquí hay datos de su situación económica, de su situación de clase, de su situación de alfabetización, por ejemplo, si es una persona en situación de calle, ciertos ítems que no presentan tampoco mucha complejidad. Luego el paso 2 es el relato del hecho. Acá simplemente tienen que
poner el hecho denunciado, o sea, van a tener que completar la denuncia en sí misma. Esto es igual que siempre, como cualquier denuncia que toman ustedes en sus oficinas. Luego, en el paso 3, tenemos la opción donde hay que marcar si el delito configura un delito de acción pública, y especialmente si la persona denunciante insta o no insta la acción en caso de delitos de acción pública dependientes de instancia privada, ¿sí? Eso sí es muy importante que se señale, que se pregunte y que la víctima conteste por sí o por no. Acá está el texto informativo para la víctima, que esto tiene que ver con la Ley Provincial de Víctimas. También entiendo que ya lo conocen, ya se usa en las fiscalías hace bastante tiempo, en donde la víctima tiene que manifestar expresamente la voluntad de intervenir en el proceso en aquellas incidencias que representen ciertas cuestiones como la libertad del imputado en el caso de que estuviera detenido, ¿sí? También se le hacen saber los derechos de la víctima, y en el último párrafo de este apartado se pone en conocimiento los artículos del falso testimonio y la falsa denuncia, y se agrega el juramento de decir verdad respecto de todo lo que está declarando y denunciando la víctima. El punto 4 son datos probatorios, que no hay mayores cuestiones que agregar. En el punto 4.3 están los testigos del hecho, donde se pide testigos, nombre y apellido y domicilio. Acá nosotros sugerimos que ustedes también agreguen el teléfono, porque muchas veces desde la fiscalía es importante poder conectarse por teléfono, a veces es más fácil, así que nosotros sugerimos que siempre cuanto más datos puedan poner de los testigos lo hagan, así que domicilio y teléfono sería lo ideal en el caso de que tengan teléfono. Luego, el paso 5 es respecto del imputado, el denunciado. Los datos personales también son más o menos los mismos que se piden para el resto de las partes. Sí se agrega un ítem acá en donde se pregunta si el imputado posee redes sociales, por ejemplo Facebook, Instagram, etcétera, y donde se le pide que si esto es así, que si la víctima conoce los usuarios de esta persona, los manifieste, los exprese y quede constancia en la denuncia, porque pueden ser importantes también para el trabajo de la fiscalía. Este sí por ahí es un ítem novedoso respecto de lo que en general se pregunta respecto del imputado. Luego también hay cuestiones sociales respecto de sus ingresos, de su trabajo, de la obra social, si tiene algún tipo de prepaga. Otro ítem importante es si pertenece o perteneció a las Fuerzas Armadas o de Seguridad Policial. Ya sabemos que esto es determinante para el riesgo que después se va a predecir en la causa, así que también se debe marcar por sí o por no. Y acá al final hay un pequeño apartado en el caso de que no se conozca ningún dato del imputado. La verdad que no suele ser lo más común, de hecho es raro que suceda esto, pero bueno, en el caso de que no haya ningún dato, se puede completar ciertos datos físicos identificatorios para poder tener alguna aproximación al denunciado. En la página siguiente vemos, bueno, la relación con la víctima. Esto ya lo van a saber seguramente desde el momento en el que la persona relate el hecho, o sea que lo pueden ir completando también de los datos que hayan surgido del relato del hecho. Cuestiones de convivencia, cómo se compone el grupo familiar, si viven en el mismo terreno, si comparten domicilio, si hubo una separación o divorcio reciente, si tienen hijos en común, si viven con ellos, si no viven con ellos, etc. Después los puntos 7 y 8 son puntos muy importantes porque tienen que ver con las denuncias anteriores. Como mencionaba Mercedes en la introducción, en el punto 7 deben completar si existen denuncias anteriores, ya sea ante fuero de familia o fuero penal, cualquiera de los dos. En el caso de que la persona responda que sí, lo importante es poner todos los datos que ya tenga, conozca o recuerde
de estas denuncias, sobre todo el juzgado interviniente, la fecha, si hay una fiscalía también interviniente, todos los detalles que la persona recuerde sobre las denuncias anteriores, es importante que se expresen en su totalidad. En este mismo sentido, se pregunta si hubo alguna medida de protección anterior, en el sentido de medidas cautelares o asistenciales. El paso 8 habla de las medidas de protección que se van a solicitar en el caso concreto de esta denuncia, ¿sí? Acá se registran varias medidas de protección que pueden ser solicitadas por la víctima, y la víctima tiene que manifestar cuáles son las medidas que quiere solicitar. Este apartado tiene que ver con que este es un formulario único que va a ser destinado a futuro para que sea utilizado también por el fuero de familia, por las comisarías. Entonces, estas cuestiones tienen que ser completadas por eso mismo también dentro de la denuncia penal, ¿sí? O sea, ustedes lo van a tener que completar igual, más allá de que esto en su momento, cuando el formulario esté implementado en todas las demás áreas, se verá hacia dónde se dirigen los pedidos de las medidas cautelares, pero lo tienen que completar sí o sí igual cuando toman la denuncia. Finalmente termina la denuncia, firma el denunciante, firma el funcionario, y aquí abajo se recuerda que en caso de contar con equipo técnico presente al momento de tomar la denuncia, deberá utilizarse por los profesionales la matriz de riesgo incluida en la resolución 2209 del 21. Esto tiene que ver con lo que manifestó Mercedes respecto de los equipos interdisciplinarios que se encuentran presentes al momento de la toma de denuncias, ¿sí? De la toma de cada una de las denuncias del día. No es lo más común en los departamentos judiciales, es algo muy excepcional que exista un equipo interdisciplinario que esté presente al momento de la toma de todas las denuncias, con lo cual la matriz no va a ser algo que por el momento se utilice en demasía, pero si existe algún departamento judicial que tiene este equipo técnico presente al momento de tomar todas las denuncias, les pedimos que se comuniquen con nosotros, así se les reenvía la resolución para que la puedan ver y para que puedan interiorizarse en cómo funciona la matriz de riesgo. Luego hay una hoja aparte en donde está el anexo para la víctima, que es para entregarle a la víctima, así como le entregan, digamos, la copia de la denuncia, también le van a entregar el anexo con todos los derechos de la víctima, conforme lo que manifestamos antes de la Ley Provincial de Víctimas. Y al final de todos los derechos de la víctima, que van a ser entregados en copia a ella, se va a agregar automáticamente como variable del SIM la fecha, el juzgado interviniente, el número de fiscalía, y en caso de que se haya enviado la copia de la denuncia por mail o WhatsApp, se agrega la leyenda que está al final. Acá termina la denuncia, termina el formulario de denuncia técnicamente, y luego vamos a pasar a la escala. La escala de predicción de riesgo de violencia grave contra la pareja va siempre en una hoja aparte, ¿sí? Porque no se le entrega copia a la víctima de la escala. La escala es para el operador judicial que la completa y para que luego se remita a la fiscalía, pero no se le entrega copia a la denunciante. Bueno, Mercedes ya estuvo explicando bastante cómo funciona la escala. Volvemos a repetir que es para solamente y exclusivamente casos de parejas, exparejas, ya sea cónyuges, novios, exnovios, pero solamente para estos casos. En el caso de que no sean relaciones de pareja, no se utiliza ni se completa la escala, ¿sí? Acá pueden ver cómo está diagramada la escala. Tenemos cada uno de los ítems que ustedes van a tener que completar según el puntaje que le asigna la misma escala. Esto también es lo que explicó Mercedes. Los puntajes están asignados por la misma escala y no son
una valoración de la gente, ¿sí? Se le hace la pregunta a la persona que está denunciando, y si la respuesta es negativa, se completa con 0, si la respuesta es afirmativa, se completa con el número que le asigna la escala a la pregunta, ¿sí? Por ejemplo, en esta pregunta, si la persona contesta de forma negativa, es un 0, y si contesta de forma afirmativa, es un 2, y acá se pone un 2, ¿sí? No hay un intermedio, es negativo, positivo, y el número que ya trae asignada la escala. Luego hay otros ítems, como dijo Mercedes, que son de riesgo alto automático. Acá tenemos el primero, que es el de incumplimiento de medida de protección vigente al día de la fecha. Es importante que esté vigente, eso es algo a señalar. En el caso del riesgo automático, también ya se dijo que obviamente va a tener un riesgo alto, pero conviene y recomendamos que igualmente completen y contesten todas las preguntas, porque son datos importantes que van a aportar al contexto y que van a servir también para cuando la causa llegue a la fiscalía. Otra cosa que también señaló Mercedes, que es muy importante, es que las preguntas a la víctima se deben hacer exactamente como están tipeadas en el formulario, que están pensadas para que sean entendidas fácilmente, para que no tengan mayores problemas a la hora de comprenderlas, y que deben hacerse como están formuladas, sin agregados del operador, ¿sí? Que en caso de que exista algún problema de comprensión, Mercedes ya también manifestó que va a haber una guía de uso para poder ver qué se hacen en esos casos, pero la realidad es que las preguntas son muy simples, son muy claras y están pensadas para ser contestadas por sí o por no en todos los casos, ¿sí? Otro de los ítems de alto riesgo automático es, por ejemplo, que se haya causado lesiones graves o muy graves. Otros son la presencia, tenencia o acceso a armas de fuego, y si pertenece el imputado a las fuerzas de seguridad, así como el historial de conductas violentas con embarazadas, niños o personas con discapacidad. Todos esos son ítems de riesgo alto automático. Todos los demás los tienen que completar con el puntaje que asigna la escala. Finalmente, acá van a poner el total de la suma que les da los valores que hayan puesto en cada pregunta, y acá va a estar el resultado si se determinó que hay riesgo bajo, riesgo moderado o riesgo alto. Otra cosa que tienen acá al final es un ítem de observaciones, en donde pueden agregar cualquier cosa que ustedes quieran manifestar que haya pasado en la entrevista, que haya quedado por fuera de las preguntas y que crean que es necesario informar o comentar, lo pueden aclarar aquí abajo al final de la escala, ¿sí? Acá termina el formulario junto con la escala. Algo que sí es importante también destacar es qué pasa cuando las denuncias ingresan a la Fiscalía por mail o por la aplicación del Ministerio de Seguridad. La idea es que lo hagan como siempre, que la Fiscalía se maneje como se viene manejando hasta ahora, que no haya ningún cambio en la forma de manejarse ante las denuncias que reciben. Esto quiere decir que el formulario está pensado como un formulario de toma de denuncia, y si a partir de un mail o a partir de la aplicación se contacta a la víctima y se la cita a la Fiscalía para tomarle la denuncia, por supuesto se va a hacer con el formulario y con la escala si correspondiera. Pero eso se va a manejar igual que como se viene manejando hasta ahora. Si la Fiscalía decide contactarla porque cree que la situación merece que la víctima se acerque a la Fiscalía a denunciar o a ampliar, en ese caso se utilizará el formulario y la escala, ¿sí? Y finalmente también hay que señalar que este formulario único está pensado para que se complete en todas las comisarías, que está trabajando el Ministerio de Seguridad con capacitaciones para la implementación a futuro del formulario para todas las denuncias que ingresen en la provincia por violencia de género, pero no se sabe la fecha en la que esto va a estar listo. Seguramente llevará más tiempo que se empiece a utilizar en las comisarías. Por ahora
esto que se está implementando es exclusivamente para el ámbito de las denuncias que se toman dentro del Ministerio Público de la provincia. Y esperemos que las comisarías lo puedan implementar lo antes posible. En algún momento van a comenzar a ingresar las denuncias de comisaría con el formulario y la escala completados por personal policial. Esperemos que sea pronto, pero no sabemos todavía la fecha exacta. Sí que se está trabajando en eso y que estamos en contacto también para el trabajo desde este punto y que pueda realmente ser un formulario único que se utilice en todos los organismos que toman denuncias de violencia de género e intrafamiliar. Bueno, finalmente les queríamos comentar que estamos a su disposición para cualquier duda que tengan respecto del formulario. Pueden enviar mail al mail de la subsecretaría, que es subsecretaría-bfig@mpba.gov.ar. Ahí podemos responder cualquier consulta, cualquier duda, cualquier pregunta que les haya surgido a partir del uso del formulario en la práctica, así que estamos a su disposición para cualquier cosa que necesiten al respecto. Muchas gracias por todo y hasta luego.